Maravilloso. David, gigante en la teología de la fe. Sí, eso fue el rey David, gigante en la teología de la fe. Y hay unos contrastes entre las familias que viven en fe y las familias que andan en incredulidad. La forma como viven, pero la forma también como terminan el uno y el otro. Y en estos contrastes de fe, antes de leer, vamos a prepararnos en un momento para leer unos versículos en el Salmo 56. Permítame contarle, a manera de introducción, lo que es la incredulidad o cómo se vive y cómo se termina, y lo que es la fe. Y para este contraste, quiero referirme a dos familias que en cierta manera han sido famosas a nivel mundial. Esas familias, curiosamente, en su época fueron contemporáneas, o sea, vivieron en la misma época. Una familia era de cristianos, la otra familia era de ateos. En ambas familias murieron dos de los hijos y en cada una de ellas los dos hermanos que quedaron vivos pronunciaron palabras en el funeral refiriéndose a sus hermanos que habían muerto. Y escuche la curiosidad. Una de estas familias fue la de Roberto o Robert Ingersoll, que seguramente algunos han leído acerca de este Ingersoll, muy conocido en su época por ser un ateo, escéptico. Y la otra familia fue la de un famoso predicador del cual se hace referencia en los seminarios cristianos, que se llamó Dwight L. Moody, predicador cristiano, famoso evangelista. Ahora, voy al contraste de las declaraciones de los dos hermanos que quedaron vivos cuando murieron sus hermanos. Cuando murió el incrédulo, Ingersoll, el hermano se paró al lado del ataúd y dijo lo siguiente: la vida es un valle oscuro y estéril entre las cumbres revestidas de hielo de dos eternidades. Nos esforzamos por ver la luz más allá de la oscuridad. Clamamos por ayuda, pero no oímos más que el eco de nuestro llanto. Cuando terminó de hablar, el hermano de este ateo se sentó y rompió en llanto desesperado. Ahora, en la otra familia, la del predicador, Dwight L. Moody, cristiano, pero su hermano también cristiano, como el predicador, creyó en Dios y sobre todo el Señor Jesús estuvo siempre con él y él con el Señor Jesús. Ahora, se paró también el hermano de Dwight L. Moody al lado del ataúd y las palabras de él fueron las siguientes: doy gracias a Dios que me dio un hermano que creyó en él, creyó en Dios, pero sobre todo que el Señor Jesús me permitió guiarle a entregar su vida a Cristo, reconociéndolo como su personal Salvador, y estoy seguro y satisfecho porque sé que lo veré de nuevo, pero en un mundo mejor que se llama el cielo. Luego, levantando los ojos al cielo, el hermano de Dwight L. Moody gritó triunfante: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras que dijo el hermano de Moody eran las de primera epístola a los Corintios, capítulo 15 y versículos 55 y 57. Y esto que acabamos de mencionar refleja el contraste entre la gente o las generaciones con maldición de ateísmo y de incredulidad, y la gente que tiene fe, pero una fe humilde en Dios.
Mientras el uno estaba angustiado y desesperado y rompió en llanto, el otro estaba jubiloso dándole gracias a Dios. Pero además hay una curiosidad adicional, y es que el hermano de Dwight L. Moody fue quien llevó a su hermano, el predicador, a los pies de Cristo para que se convirtiera al Señor y aceptara por fe la palabra de Dios. Del hermano ni se menciona su nombre. Y Dwight L. Moody, que se convirtió con él, es el famosísimo predicador del cual nos quedaron cantidades de escritos de teología, de sermones, de predicaciones. Y uno dice, wow, a veces hay alguien que pasó intrascendente, pero con uno solo que ganó para Cristo, con ese nomás fue suficiente para prolongar su vida y el ministerio y la fe. Bien, David, el rey David, un hombre gigante en la teología de la fe. Abra su Biblia conmigo hoy en el Salmo 56 y los versículos 3 y 4. ¡Qué maravilloso! Salmo 56 y los versículos 3 y 4. Vamos a leer estos dos textos inicialmente de la palabra de Dios. Dice la Biblia lo siguiente: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Y en el mismo salmo podemos pasar al versículo 11 hasta el 13. Dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Este es el rey David, el gigante de la teología de la fe. Ahora, analizando uno los salmos de David, aunque este hombre tuvo sus conflictos, tuvo debilidades, como cualquier ser humano, llegó a ser uno de los gigantes de la fe y encontramos consejos de él para enfrentar problemas y salir victoriosos de nuestros conflictos y de nuestros problemas. Y eso es muy importante. Una persona que tuvo conflictos y venció es una persona que nos puede dar consejos muy sabios para que nosotros también, en los momentos de los conflictos, salgamos victoriosos. El rey David aprendió a confiar en el Señor Todopoderoso y fue liberado de temores. Número 1, liberado de temores. Oh, es que en nuestro tiempo, más que antes, estamos enfrentados a temores aún mayores. Así como avanzó el mundo en la ciencia y la tecnología, las amenazas se volvieron macro, se volvieron gigantescas. Antes tenían miedo de una espada, de una honda, de una catapulta, de armas de ese tipo, de una lanza. Hoy día hay amenazas terribles, el rugir de un cañón, de ametralladoras, la amenaza nuclear. Hoy aviones que se llaman drones no tripulados, que son sigilosos, sobrevuelan y sin un ser humano encima pueden lanzar una terrible devastación de bombas también. En fin, las amenazas son macro en el mundo de hoy. Hay amenazas físicas, pero también tenemos una gran cantidad de amenazas espirituales. Y así como la ciencia, lo hemos dicho en otras predicaciones, ha servido de bendición, el internet, las telecomunicaciones se han vuelto también amenazantes en una gran medida. Es increíble cómo, por ejemplo, un misil puede ser teledirigido por un rayo láser o un rayo ultravioleta con una precisión que es muy poco en metros el error que puede suceder. Así que tenemos hoy día muchas cosas que se nos están viniendo encima.
Pero David fue un hombre, como cantamos hace un momento, no tengo temor fuera la enfermedad, fuera de mi vida. David fue un hombre de confesiones. Sin quitar nuestra mano de el Salmo 56, miremos un momentico el Salmo 116 y el versículo 10, que nos ilustra algo maravilloso del rey David. Dice la Biblia: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. David fue un hombre de confesiones. Lo que creía, lo hablaba. Y hay un gran poder en nuestras palabras. Liberamos bendición en el área celestial. En la dimensión espiritual se liberan bendiciones. Pero aún los médicos nos afirman que nuestras palabras de fe, lo que nosotros decimos con nuestros labios, cuando lo declaramos con fe, algo raro sucede, pero altera incluso nuestras funciones orgánicas, nuestro metabolismo se libera y produce secreciones glandulares, hormonales, que benefician nuestro mismo cuerpo. ¿Cómo le parece? Así como de la misma forma, cuando usted tiene una expresión de maldición o cuando tenemos ira y decimos algo, hay secreciones que destruyen nuestro cuerpo y el metabolismo se altera para mal. Cuando nosotros hacemos confesiones de fe y estamos basados en la palabra de Dios, somos beneficiados, nuestro cuerpo se beneficia. ¿Cómo? Se beneficia con hormonas que producen vitalidad. Nuestro organismo se dinamiza y entonces recibimos también bendición física. Por eso el rey David dice: creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. Cuando usted esté afligido en gran manera, procure no llorar. Claro, usted me dirá: pastor, eso no es fácil. Pero haga confesiones de fe, haga lo contrario, libere en el nombre de Jesucristo de Nazaret la fe y haga confesiones de fe, y usted va a empezar a darse cuenta cómo cambia su rostro, la vitalidad de su organismo, y las circunstancias también cambian. O sea, en la dimensión espiritual suceden milagros. Y en nuestra área orgánica, biológicamente, física, también suceden milagros. David aprendió que en toda la palabra de Dios hay un gran secreto. Y es que cuando lo que creemos con nuestro corazón debemos confesarlo con nuestros labios, se libera un gran poder de parte de Dios. Otro principio que aprendió David y que podemos aprender es que confiar en Dios, confiar en el Señor Jesucristo, libera de temores y produce la verdadera felicidad. Y esto lo han aplicado incluso en el campo material. Cuando un equipo deportivo se une, ¿ustedes han visto los círculos que hacen? Esa es una dinámica. Se echan las manos encima de los hombros y hacen declaraciones. Solamente los oímos gritar, pero muchos de ellos dicen: somos vencedores, nadie nos iguala, vamos a ganar o algo así. Gritan una cantidad de cosas allí. Cuando van a la guerra, los comandantes están haciendo repetir a los soldados lemas. Los están haciendo repetir frases que no son de cajón. Y cuando ellos gritan, y eso lo hacían también en las antiguas guerras, los escoceses, los europeos, los alemanes, los americanos, los latinoamericanos, y empiezan a soltar gritos de guerra y van con coraje y las fuerzas comienzan a liberarse. Bueno, David aprendió que confiar en Dios libera de temores, pero además produce felicidad. Uno de los peores temores que tiene el ser humano, indudablemente, quizá el mayor, es la androfobia, que es el mismo pánico de otro ser humano. El ser humano tiene una capacidad impresionante
de infundir miedo, de infundir temor sobre las peores bestias salvajes que hay en las selvas, en los mares, en cualquier lugar. Sobre esta tierra, el hombre es el mayor depredador que hay y es el ser que más pánico causa y terror, no solamente a los animales, pero también a otras personas. El ser humano, utilizando mal la fuerza, la autoridad y el poder, la investidura que Dios le ha dado, ha producido mucho daño y ha hecho mucho dolor sobre la tierra. En el Salmo 56, hoy estamos estudiando la teología de la fe de David. Por eso vamos a ver muchas citas bíblicas, la gran mayoría del libro de los Salmos. En el Salmo 56 y los versículos 3 y 4 que ya habíamos leído, el rey David dice lo siguiente: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La palabra andro es hombre y fobia es miedo, temor al ser humano. Entonces, ahí está David diciendo, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y en el versículo 11 del capítulo 56 lo repite, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces no tenga miedo, declare valor, declare autoridad. No permita que le hagan daño, no deje que le dañen y le hagan dolor en su alma, no permita que le infundan miedo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Además, y oiga esto, ¿qué puede hacerme el hombre impío? El hombre impío, ¿qué me puede hacer? Yo me planto en autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mire el Salmo 5 y el versículo 11 también, es otro de los preciosos salmos. Estoy hablando de los salmos de David. En el versículo 11 del Salmo, el capítulo 5, encontramos otra palabra creativa que nos va a ayudar muchísimo para sobreponernos sobre el temor y la angustia. Mire lo que dice la Biblia allí: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Escuche esta palabra: Dios los defiende. No se deje hacer daño, no se deje infundir temor, no tiemble. Si usted es una hija o un hijo de Dios, usted es el que se tiene que plantar en autoridad. Y usted es el que tiene que hacer la declaración de fe. Y usted es el que tiene que, como las águilas, estar arriba en el dominio. Y cuando le traten de hacer daño y de atacar, plántese con autoridad. Hay momentos en los cuales el cristiano tiene que andar en autoridad. Algunas veces debe mostrar mansedumbre, pero hay momentos de reto en los cuales el cristiano se tiene que plantar con autoridad y no temer. En otras palabras, no nos vamos a dejar imponer la iniquidad. Tenemos que hablar palabra de fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay ocasiones en las cuales es así. El Señor Jesús tuvo que hacerlo y se plantó muy firme con palabras de autoridad. Los fariseos le querían infundir miedo, hacerle temblar la túnica, y el Señor muchas veces se plantó firme en las plazas públicas, en las sinagogas, en el templo, y cuando fue necesario, Él les dijo: hipócritas, fariseos, que por fuera están como sepulcros que les echan pintura y los blanquean, pero por dentro ustedes hieden, están podridos. Cuando hubo que decirle algo a Herodes, se lo mandó decir: díganle a esa zorra. Herodes diría: wow, este se atreve a decirle zorra a un rey. ¿No sabe que puedo mandarlo decapitar por un irrespeto al rey? Y el Señor, cuando hubo que hacer autoridad, tuvo que plantar autoridad. Así que la Biblia dice: no temeré. Hermano, usted ha sido creado para ser vencedor, para ser un victorioso. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Plántese en su autoridad. Hágalo con fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En una ocasión, profeta del Antiguo Testamento, le dijeron: sube, calvo, sube.
El profeta declaró una palabra de fe. Oiga, el irrespeto al siervo de Dios. Unos muchachos, y dice que salieron unos osos del monte y los despedazaron y los mataron. Y usted dice, wow, eso es extremo, ya. Pero es una demostración de vez en cuando de la autoridad del Señor. Así que usted plántese también cuando sea necesario en autoridad. Alguna vez comenté del caso de un hombre degenerado, pervertido, que quería insultar, quería decir cosas en contra de la Biblia, de los siervos de Dios, de la iglesia cristiana. Y entonces tuve que enfrentarlo con autoridad y decirle, por eso es que anda así de degenerado, por eso es que usted anda como un perro, porque hasta me citó una cita de la palabra de Dios. Le dije, mire, veo que usted conoce la Sagrada Escritura, pero usted es un degenerado, usted es un cínico, por eso anda así de degenerado. El hombre salió como el perro con el rabo entre las piernas y se fue regañado. De vez en cuando tenemos que plantar la autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, hacer como el Señor hizo también. Así que no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Repítalo conmigo, dígalo si tiene problemas con alguien. Ahora mismo dígalo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Una esposa cuyo marido la golpea y es un impío, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios también quiere que usted de vez en cuando utilice su autoridad con toda firmeza en el nombre de Jesús. Ahora, además, la fe en Cristo produce protección. Salmo 34, 18. David, gigante de la teología de la fe. ¿Lo había visto así usted? Salmo 34, 18. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mire qué bueno, qué maravilloso. Claves para tener la autoridad. Claves para tener la autoridad con la fe. Aquí hay una de ellas en el versículo 18 del Salmo 34. Que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Aquí caben bien las palabras de Albert Einstein. ¿Recuerdan? El famoso hombre, como lo he mencionado, de la energía igual a mc cuadrado. Einstein, este científico, dijo, para poder estar de pie ante los hombres, decía él, hay que estar de rodillas ante Dios. ¡Wow! Palabra de un científico. De pie ante los hombres, de rodillas ante Dios. O de rodillas ante Dios para estar de pie ante los hombres. Dios no quiere que nosotros perdamos dignidad. Él quiere que seamos humildes, pero Él no quiere que nosotros seamos estemos en un estado de perder la dignidad. Dios no quiere que andemos arrodillados ante los hombres. No, tenemos que estar de rodillas ante Dios para poder estar de pie ante los hombres. Y es lo que dice aquí David. Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Clave para tener la autoridad. Clave, atención, de rodillas ante Dios. Y luego en el mismo Salmo 34, no, en el Salmo 33, perdón, el anterior, el Salmo 33, los versículos 20 al 22. Esto es teología pura de la fe de David y pura teología. Salmo 33, versículos 20 al 22. Nuestra alma espera a Dios, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Dios, sobre nosotros, según esperamos en ti. La fe es esperar. Por eso aquí se repite varias veces la palabra esperar. ¿Ya lo notó en estos 3 versículos? Esperar, esperar, esperar. Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que esperamos. La convicción de lo que no se ve. Nuestra alma espera en Dios. Eso es fe. Nuestra ayuda y nuestro escudo vienen de Él.
Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en Él hemos confiado. Cuando usted ha confiado en Dios, en lugar de miedo, su corazón se alegra. No se deje infundir temor, alégrese. Versículo 22, sea tu misericordia, oh Dios, sobre nosotros, según esperamos en ti. En medio de su aflicción, cualesquiera que sea, yo le invito a usted hoy a descansar en Cristo. Amén. Y permítanme contarle algo antes de pasar a nuestro segundo aspecto que queremos ver hoy, acerca de este asunto del miedo, que alguna vez conté en una de nuestras células de fraternidad familiar. Y es que en Europa llevaron a cabo un experimento en su laboratorio con ratones y examinaron los efectos psicosomáticos aún en los animales. ¿Sabía que también los animales sufren efectos psicosomáticos? Es decir, sobre la desesperación y cómo la falta de seguridad y la angustia puede llevar a enfermedades físicas. Se hizo en Alemania. Introdujeron a varios ratones en una campana de cristal sobre una mesa y luego trajeron un gato. Claro, él como felino hacía esfuerzos desesperados por cazarlos y mandaba sus garras sobre la campana. Los ratones, que no entendían de la seguridad del cristal de la campana, corrían como locos y se estrellaban unos contra otros, y luego, ante el terrible temor del gato, los ratones presentaron, escuche estos síntomas, diarreas y finalmente la muerte por paro cardiorrespiratorio. Esto nos ilustra la manera como puede llegar a suceder y acontece con mayor razón en una persona cuando está desesperada, angustiada, sin fe en Dios, desprotegida en sus angustias y con grandes amenazas por los problemas del diario vivir. ¿Cómo enfrentar con éxito los miedos, los temores? Imagínense, los pobres ratones, problemas digestivos, diarreas y problemas cardiorrespiratorios. A un atleta que era muy famoso, un corredor, casi siempre, aunque ganaba medallas de oro, tenía unas diarreas terribles antes de la competencia. O sea, físicamente estaba bien preparado, era fuerte y muy bien entrenado, pero le daba miedo. Entonces tuvieron que hacerle muchos tratamientos, no solamente con medicinas, pero sesiones especiales, supuestamente psicológicas, para lograr infundirle aliento y que esa persona pudiera, imagínense, pudiera competir con toda confianza y no sufrir diarreas. El pobre, cada vez que había una competencia, aunque ganaba una medalla, era un sufrimiento terrible. Bien, entonces concluimos. Dios quiere que nosotros estemos libres de temores. Otro aspecto de David es que la fe en Dios libera de la afrenta y que el Señor defiende al que confía en Él. Vamos al Salmo 25, un poquito atrás, y leamos los 3 versículos primeros del Salmo 25. David dice lo siguiente: a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Observe que aquí, contrario al salmo anterior donde veíamos la palabra espera, aquí está mucho avergonzado, avergonzado, disminuido, aplastado, achantado. A ti, oh Dios, levantaré mi alma, dice el primer versículo, no sea yo avergonzado. Dicen que uno de los temores más terribles que sufren los niños, especialmente hasta los 10 años de edad,
es sentirse ridiculizados y ser afrentados o avergonzados, perder su dignidad. Tengamos mucho cuidado, padres, ustedes que tienen niños de 1, 3, 5, hasta 10 años, es muy complicado. Si un adulto se siente incómodo de ser avergonzado, de perder dignidad, imagínense cuánto más un niño. Cuidado con ridiculizar a su hijo y cuidado especialmente, no solamente en privado, pero cuidado de ridiculizar al niño o a la niña en público, de destacar defectos o de afrentarlo. Eso produce un daño terrible y deja secuelas para enfrentar la vida. A esos niños les deja secuelas para enfrentar situaciones cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes e incluso cuando sean adultos. Es correcto. Si decimos, si le duele, por ejemplo, a un hermano, a un esposo, a una esposa que lo ridiculicen o que resalten faltas en público, cuánto más a un niño. Pero otro asunto es, en el versículo 2 del Salmo 3, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Esta es otra estrategia del diablo, tratar de confundirnos. No se deje confundir. Mantenga en orden sus pensamientos. ¿Cómo es la pregunta? Mantener en orden nuestros pensamientos. Aquí está la palabra de Dios. Un gran antídoto, una gran defensa para evitar que le confundan a usted es tenga mucha palabra de Dios. Sea una persona nutritiva en Sagrada Escritura. Aprenda palabra, aprenda principios, porque cuando le traten de confundir, usted, por medio de la palabra, número 1, va a discernir el ataque que le están haciendo. Y número 2, usted tendrá un fundamento, unos principios para defenderse. Acuérdese que la palabra de Dios es contundente, es como espada de 2 filos, dice la misma Escritura. Así que tengamos mucha palabra de Dios, no se deje avergonzar, no se deje confundir. Es correcto, la fe con la palabra. Mire que en el versículo 3 ya pasamos a la fe del Salmo 25. Ciertamente ninguno de cuando se esperan en ti será confundido. Esperar en Dios, la fe en el Señor. Dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Contrario, en lugar de ser usted confundido y avergonzado, usted va a confundir y avergonzar a sus enemigos y a los que se oponen también a la palabra de Dios. Así que la Biblia nos muestra que el que confía en sí mismo y es arrogante caerá y Dios lo va a abandonar a su suerte. Escuche, el que confía en sí mismo y es arrogante caerá y Dios lo abandona a su suerte. Salmo 37, versículos 1 y 2 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Ahí está. Dios los deja a su abandono. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Además, podemos ver el Salmo 52, versículo 5. Estamos viendo la teología de la fe. Hoy nos estamos nutriendo de salmos a diestra y siniestra. Salmo 52, versículo 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Amén. ¿Sí nota el contraste? La comparación, la diferencia entre el impío cómo caerá y el Hijo de Dios que se mantiene, el que confía en él. Y de aquí se deriva, podemos mirar el Salmo 44, vamos ahí al Salmo 44, 4 al 8. Estamos dando hoy de los salmos
algo de lo más granado. Estoy sacando como una esencia, un extracto, ¿sí? Estoy sacando un zumo de la parte de la fe de los salmos. En el Salmo 44, los versículos 4 al 8, la Biblia dice: Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Estas que estamos viendo son confesiones del rey David. Y de ahí se deriva otro principio, y es este: confiar en Dios, la teología de la fe, produce prosperidad. Regresemos al Salmo 37 y versículo 3. Confía en Dios, ahí está la teología de la fe. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Deleítate, gózate en el Señor, alaba al Señor, cántale a Dios, gózate en las cosas de Dios, deleítate en su palabra, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mi hermano, aprendamos a vivir en fe. Aprendamos a vivir en confianza, aprendamos a vivir en seguridad, y Dios nos va a bendecir. Confía en Él y Él hará. Él te va a dar, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces tenemos el final de esta segunda partecita, y es que Salomón, que fue hijo de David, dijo que quien tiene fe en Dios prosperará. Sí, Señor. Proverbios 28, 25, miremos, hijo de David, Proverbios 28, 25. A ver, ¿qué nos dice la Biblia? Dice lo siguiente: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Dios prosperará. El que confía en Dios, ¿qué? Prosperará. Gracias al Señor. Confía en Dios. Una de las claves de prosperidad es la teología de la fe. Descanse en el Señor. Que su negocio no va bien, créale a Dios. Dios lo puede levantar. Que la competencia está muy difícil, créale a Dios. Dios le va a ayudar y usted va a empezar a producir mejor. Y terminamos hoy. Es que el rey David aprendió que solo Dios, y en Él, y nosotros lo afirmamos, y en Jesucristo, y solo en Él hay salvación. En nadie más hay salvación. Salmo 62, vayamos al Salmo 62, versículo 5. Salmo 62, versículo 5 al 7 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Solo en Él hay salvación. Alma mía, solamente en Él reposa. Ahora, esta es una gran verdad, porque Dios, el Padre Celestial, quien nos envió a su Hijo amado, Jesucristo, a morir en la cruz, derramando su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, Él nos quiere librar de la condenación eterna. Él nos quiere librar del infierno. Nuestro amado Señor ya hizo su parte. ¿Cuál debe ser la parte nuestra? Entonces, en el Salmo 62:8, el siguiente versículo lo expresa. Dice la Biblia lo siguiente: esperad en Él todo el tiempo, o en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esperar en Él. Entonces, debemos derramar. ¿Qué expresión tan hermosa la que hay aquí? Derramar nuestro corazón delante de Dios. ¿Tiene usted problemas? ¿Nudos en su garganta?
cosas que no ha podido sacar, algunas que, como dicen los abuelitos, le están atragantando, que no le dejan ser feliz, problemas y dolores y angustias, temores guardados en su corazón, pero también tiene usted allí como un nudo. Dicen los médicos gastroenterólogos que una persona que sufre de problemas gastrointestinales llega a tener una sensación de llenura, pero a la vez de hastío y de dolor con cualquier pequeño bocado. Pues así espiritualmente hay cosas que a veces usted no ha podido soltar, lágrimas que no ha podido soltar, cosas que usted tiene guardadas en su corazón, dolor de lo que le han hecho. Algunas personas pueden tener rencor y hasta odio también o amargura. Hay que derramar, hay que soltar todo eso. Por eso la Biblia dice aquí: derramad vuestro corazón delante de Él. Significa, no te guardes nada, no te quedes con nada que te intoxique, no dejes nada en tu vida que te haga daño. Uno de los principios de la fe para liberarnos es soltar, tirar puertas, cerrar, clausurar puertas atrás del pasado de nuestra vida, para que en ese momento nuestro corazón pueda derramarse delante del Señor. Y entonces al derramar, nosotros estamos seguros y estamos confiados y tranquilos. A mí me anima lo que el apóstol Pablo decía: yo sé a quién he creído, y como resultado de esa estabilidad, de esa confianza, decía, y estoy seguro que es poderoso. El fruto de creer es sentirnos seguros. Pablo decía, y estoy seguro que es poderoso. La fe en Dios y la fe que le cree a Dios cambia las cosas, produce resultados, y entonces da también sanidad a nuestro cuerpo. Esta mañana yo estaba acordándome, mientras pasamos el programa radial, aquel día tan maravilloso en el cual Dios sanó a una persona que tenía un tumor cancerígeno debajo de su axila de 1,5 kilos, que son ¿cuántas libras? 3, ¿no es cierto? Usted puede imaginar un tumor canceroso de 3 libras, era una bola tremenda cuando oramos por esta persona. Y hoy me emocionaba en el programa radial recordando el día que oramos, y Dios sabe lo que hizo con esa persona. Se reventó ese tumor después de la oración. Ese tumor se reventó y derramaba inmundicia mezclada con sangre. Era algo repugnante, y el Señor secó totalmente y cerró la herida de la axila de aquella persona que tenía allí un tumor de 1,5 kilos, y el Señor le sanó. Y yo esta mañana, al pasar nuestro programa radial, me regocijaba y me acordaba de ese día glorioso en el cual Dios sanó a esta persona. Pero es que juntamente con la fe que había en el auditorio y la fe del predicador, la fe mía orando por ella, Dios también honró la fe de su cónyuge de esta persona. Tenía una tremenda fe en Dios, y él contaba esta mañana en el testimonio que Dios le dijo: comienza a alabarme, alábame, que yo voy a hacer un milagro en tu esposa y yo voy a romper ese tumor que tiene allí. Y entonces se cumplió la palabra de Dios, y lo que dice una canción: Él bendice al que lo alaba, gloria a Dios. Cuando te enfrentes a un problema, ten fe que las cadenas que te atan son solo para recordarte que esas ataduras ya son rotas cuando crees en Él y cuando lo alabas. Amén. Vamos a orar en este día y vamos a descansar en el Señor. Acuérdese, arroje, como acabamos de leer aquí lo que dice David: derramar nuestro corazón delante del Señor. Derrame su corazón. Sea una enfermedad, bótela delante del Señor. Por fe, derrame su corazón. Si es un problema, derrame eso delante de Dios, bote y diga: Señor, aquí está mi problema.
Señor, aquí está mi necesidad, mi angustia. Si es algún temor, diga, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confiese y declare en el Señor. Amén, gracias a Dios. Y voy a orar por ti y vamos a descansar en Dios. Y si alguien se encuentra enfermo, le voy a invitar a venir aquí al frente para ungirle y orar en el nombre del Señor. Pero también vamos a orar no solamente por sanidad. Oremos por alguna persona que tenga un problema. Si tienes algún problema que ha estado difícil de resolver en estas últimas semanas, días, meses, yo te invito a venir aquí. Vamos a orar juntos a Dios. Si alguien que está viendo allá nuestro mensaje en su pantalla tiene un problema delicado, venga en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad que le ha estado afligiendo por semanas, venga. Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar el poder de la fe en Dios con sus milagros. Oremos al Señor y démosle gracias a Dios. Si hay alguna debilidad en su cuerpo que le ha estado afligiendo y usted no se sana y vuelve otra vez una bronquitis y de nuevo otra vez un virus y usted no tiene en su cuerpo las defensas, vamos a confiar en el Señor y vamos a declarar palabra de Dios en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mire, yo le invito, derrame su corazón, dice el rey David, en su palabra Dios lo dice, derrama tu corazón delante del Señor. Toma una investidura de poder. Dile a Dios, Señor, dame una nueva investidura de autoridad. Yo quiero, Señor, tener defensas espirituales y defensas físicas. Y yo quiero ser una persona vigorosa espiritualmente, Señor. Y yo quiero ser una persona vigorosa físicamente también. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro sobre tu vida, en el nombre de Jesús, el vigor, la fortaleza, la salud, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro sobre ti bendición. Nada ni nadie te hará daño. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que ni plaga tocará tu morada, ni tu cuerpo, que es morada del Espíritu Santo de Dios, ni plaga tocará tu morada, ni plaga tocará tu morada. La morada que es el templo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret la coraza del vigor, la coraza del poder, la coraza de la autoridad. Declaro sobre ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret la armadura del Espíritu Santo de Dios. Declaro en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret fuera toda debilidad y fragilidad. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús hoy, en el nombre de Jesús, bendición sobre tu cuerpo, bendición sobre tu vida, bendición espiritual, bendición económica en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda fragilidad y toda debilidad se convierte en vigor y en fortaleza y en gozo, Señor, como dice tu palabra. Huirán la tristeza y el gemido y vendrá gozo y alegría y gozo perpetuo sobre tus cabezas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, vigor, salud, bendición, fortaleza, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Declaramos nuevas fuerzas, declaramos, Señor, nuevo poder, declaramos, Señor, nueva bendición. La debilidad se convierte en vigor, en fortaleza, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, querido Dios, Señor. Ungimos a cada persona en este día y declaramos bendición. Bendición sobre familias enteras, bendición sobre tu hogar, bendición en el nombre de Jesús sobre tu hogar, sobre tu familia. Declaro la bendición de Dios, declaro en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús el gozo de Dios y la bendición y la fortaleza y el vigor y la prosperidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú sabes la petición que este hogar tiene en tus manos, Señor, que está pendiente allí, pero te pedimos, Señor, que tú les levantes
en victoria, Señor. Y tú des, Señor, la prosperidad y la abundancia. Dios, gracias, gracias, Señor. Tú eres el Dios del poder, tú eres el Dios del vigor, tú eres el Dios de la fortaleza, tú eres el Dios de la salud, de las nuevas fuerzas. Señor, tú sabes, Dios, los nuevos horizontes que tu Hijo, Señor, está esperando, el nuevo amanecer de las cosas, Señor, que aún no han llegado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, bendecimos y honramos y declaramos, Dios, tu presencia y tu poder sobre cada vida y sobre cada persona. Echamos fuera en el nombre de Jesucristo todo espíritu de temor, todo espíritu de angustia y de ansiedad. Declaramos, Señor, que hay poder y que hay vigor y que hay fuerzas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado. Dale un abrazo en este día en el nombre de Jesús. Y dile, somos gigantes de la fe. Dale un abrazo y dile, somos gigantes de la fe en el nombre de Jesucristo. Somos gigantes de la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Ve con fortaleza, ve con fe y levántate en el poder y el vigor del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios. Amén. Bendito el Señor. Hoy queremos de igual manera tener una palabra de gratitud y bendición para nuestro hermano Jonathan Parra y su esposa Cindy, que nos han estado acompañando de una manera tan bella en la alabanza. Gracias. Ellos son bienvenidos y después lo vamos a hacer oficialmente en un culto también. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Mi hermana Patricia y Oscar tienen un delicioso plato a la salida. Hay un refrigerio que tiene mi hermana Patricia y Oscar que lo vamos a disfrutar allí a la salida. Gracias, Dios los bendiga por ese refrigerio. No olvide nuestra urna del programa radial, mi hermano.